sacerdotes concelebrantes, queridos señores rectores, superiores, profesores y alumnos de los diversos seminarios. Hoy es la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Para nosotros, los mayores, tiene esta fiesta una resonancia íntima y cercana, a pesar de la grandiosidad de la figura que celebramos. Él está situado en la cumbre de la más alta montaña y nosotros somos esclavos pequeños que se mueven por el valle y ascienden un poquito para mirar desde abajo a quien supo escalar esas alturas con tanta dignidad. Siempre se celebró en nuestros seminarios la fiesta de Santo Tomás de Aquino con gozo. Y a pesar de lo que esa figura significa y realizó, pero no nos resultaba lejana. Yo no sé qué tenía Santo Tomás, que le veíamos como alguien de la familia. Era muy del seminario siempre, muy del seminario. Se celebraba la misa solemne, predicaba algún profesor, generalmente un sermón bastante largo, y luego había actos académicos. Los alumnos más aventajados solían tener algún discurso preparado con mucha anticipación y con mucho esmero. O veladas literarias más asequibles y más variadas. Pero en las facultades teológicas predominaban siempre los discursos académicos serios y concertaciones teológicas con intervención de alumnos y de profesores. A nosotros nos era muy grato, por ejemplo, en la facultad teológica en que yo estudié, ver cómo los profesores mismos se enzarzaban unos con otros porque defendían sentencias distintas en las cuestiones opinables. Y nosotros ya lo sabíamos y estábamos deseando que apareciera el grito que sacaba a escena a aquellos gallos de pelea. Quizá fuera también por estas concomitancias por lo que la fiesta de Santo Tomás resultaba tan agradable. Pues yo veo con enorme complacencia que se mantiene en nuestro seminario la identidad que nunca debió de perder. Así ha venido celebrándose todos estos años. Y este debería ser un día como el del comienzo del curso, en que están todos los profesores con el signo de sus grados académicos en la facultad que les corresponda. Filosofía, teología, escritura, etc. Se me ocurre ahora decirlo. Hay que saber solemnizar lo que debe ser solemnizado. Hay que estimar mucho externamente también lo que merece ser profundamente estimado. Recuerdo ese acto académico con una concertación, defensa e impugnaciones de unas tesis teológicas del último año que se vivió pacíficamente, en comillas. Tenía la defensa principal de las tesis un seminarista catalán, extraordinario.
Esto era en marzo. La fecha del 7 de marzo era cuando entonces se celebraba la fiesta de Santo Tomás. Pocos meses después, estamos en el año 36, aparecía la furia desencadenada de la Revolución Española. Y ese alumno brillantísimo, juntamente con otros 70, entre profesores y alumnos, fueron fusilados. Y lo que era un lago sereno de alegría constante, la vida de aquel seminario, se convirtió en un oleaje embravecido, del que durante algunos años brotaban continuamente recuerdos de dolor. Todo pasó ya, y ya hace mucho tiempo. Pero a los que lo vivimos de cerca no se nos puede olvidar ni la fiesta ni las víctimas. Católica, un apologista, un escritor incomparable, un apóstol de la palabra y de la pluma. No se cansó de estar suministrando municiones constantemente a los soldados. Un apologista, un escritor incomparable, un apóstol de la palabra y de la pluma. No se cansó de estar suministrando municiones constantemente a los soldados que peleaban por la causa de Cristo. Él, en el mundo intelectual, en el de las ideas, otros en el terreno más polémico de las defensas y las impugnaciones, en las plazas y en las calles, con herejes de aquel tiempo y ayudados por otros intrépidos defensores de la fe, puesto que la situación que vivieron en aquel siglo, que presagiaba tantas grandezas como se produjeron, tampoco era muy tranquila al principio. No muy lejos de los estudios de Santiago, en París, donde Santo Tomás aprendió y enseñó, aparecía aquí la península ibérica. ¿Y sabéis quiénes eran los arzobispos de Toledo? Durante el tiempo escaso de la vida de Santo Tomás, porque éste no vivió más de 49 años. Es otro dato escalofriante, que en 49 años pudiera escribir lo que escribió. Pues durante ese tiempo aquí fueron arzobispos. Primero aparece un don Sancho de Castilla, hijo de Fernando III el Santo, el que inicia la construcción de la catedral. Y este arzobispo, Sancho de Castilla, es nombrado cuando tenía 23 años. Tuvo que esperar
ser ordenado más tarde, no mucho más tarde. Y se mantuvo durante algún tiempo como administrador, sin más. Es la época y no tenemos que escandalizarnos de nada. La época permitía estas cosas y vinculaba los nombramientos de ciertas jerarquías por servicios insignes a la fe, los vinculaba a las intervenciones de la autoridad civil, de los reyes. Pero sucedía esto en todo el mundo católico. A este le sucedió un don Domingo Pascual, el cual fue crucífero, llevaba la cruz, de Jiménez Terrada, el de las batallas de las Navas de Tolosa, nada menos. Batalla en la cual estuvieron presentes ambos. Y luego, en tercer lugar, don Sancho de Aragón, hijo de Jaime I el Conquistador. Y este arzobispo murió asesinado por los moros, preso del rey de Marruecos. Es decir, que mientras Santo Tomás podía aprender y explicar, o en Colonia con San Alberto Magno, o en París, aquí nos veíamos obligados a luchar intrépida y heroicamente contra los invasores musulmanes que habían puesto en peligro no solo nuestras tierras y nuestros hombres y mujeres, sino también nuestra fe. Y cuánto se luchó por esa fe. Aun cuando no se acertase muchas veces con los métodos, ¿quién ha acertado? ¿Quién ha sido infalible para hacer en la tierra lo que tiene que hacer? ¿Es acaso Dios el hombre? Es tan fácil y tan cómodo ahora ponernos a criticar acontecimientos de hace 5, 7, 10, 15 siglos con los criterios y modos de pensar de nuestro tiempo. El hecho es que Santo Tomás lucha incansablemente por encontrar la verdad para ponerla al servicio de la verdad con mayúscula, de Cristo. Es lo que dice al principio de la Suma Teológica. ¿Con qué claridad? ¿Con qué rigor? Eso que ahora decimos es monótono, es un método escolástico, rancio, responde o dicendum quod, etcétera, etcétera, que nos parece así, si lo comparamos con el estilo brillante de los escritores modernos. Es una injuria el desestimarlo, porque Santo Tomás lo que se propuso fue precisamente eso, clarificar. Había mucha confusión doctrinal, solamente existía como luminaria, y ya veis cuántas correcciones mereció después, el libro de las sentencias. Pero Santo Tomás, estudiando la filosofía de Aristóteles, realiza el gran servicio de establecer en su sentido genuino y auténtico el valor de la razón. Y como es hombre de fe, parte de este supuesto, de este principio. No puede haber contradicción entre la razón y la revelación. Y esto es lo que realiza él
y da clara en su libro colosal, la Summa Theologica. También, aunque ya con forma más polémica, en la Summa contra Gentiles. No puede haber contradicción, y toda discurre así serenamente por las páginas de su obra, demostrándolo suavísimamente, sin esfuerzo. No se necesitaban metáforas ni estilos fulgurantes como los relámpagos del genio. Se necesitaba por parte de él la actitud magisterial propia del maestro de la fe, que a la vez es un humanista, porque lo era. ¡Qué vida la suya! Nos atrae también, sin duda, por eso mismo, por su vida. El linaje aristocrático al que pertenecía, teniéndolo todo, lo dejó todo. Sus comienzos en la abadía de Montecassino, a donde le destina su familia, pero no para que se quede allí, sino para adquirir una formación cultural que solo en los monasterios podía lograrse. Y cuando él, lejos de querer quedarse allí, manifiesta su deseo de consagrarse a la vida religiosa, pero no allí, sino con los dominicos de Santo Domingo de Guzmán, que acaban de aparecer en el firmamento de la iglesia, surge la oposición de toda su familia. Eran 12 hermanos, él el más pequeño. Los hermanos mayores se oponen violentamente y tienen con él ásperas discusiones y llegan a someterle a esa tentación, a la que un joven muy difícilmente resiste, como no sea que tenga el espíritu completamente entregado al Señor. Así le fue fácil despreciar y rechazar las solicitaciones que le venían de aquella pobre mujer que había recibido un encargo tan innoble. También lo rechazó, como antes, la grandeza de su linaje. Y luego sigue sus estudios, también en Nápoles, y pasa a París, antes en Colonia con San Alberto Magno, otra lumbrera, como profesor. Interrumpe su estancia allí. Viene a ser teólogo pontificio y enseña y es escuchado por masas ingentes de alumnos en los diversos estados pontificios en los cuales tuvo que ejercer su magisterio. Extraordinaria figura. Y en 49 años que vive, nos deja ese tesoro de doctrina, esa sabiduría que es un prodigio de claridad, de estímulo, y esa profunda humildad con que se manifiesta. Algunos modernos han querido decir que claro, pues que ha pasado de moda y que ya, como no conocieron las cuestiones científicas que el mundo de hoy ha ofrecido al pensamiento de los hombres de nuestro tiempo, no vale. Habría que contestar en primer lugar que si Santo Tomás hubiera vivido hoy, hubiera sido el primero en recoger y asimilar y explicar los descubrimientos científicos modernos, como lo hizo con los de su tiempo. El primero. Y hubiera señalado también el primero los límites que no se pueden transgredir si no es destruyendo la condición del hombre.
Pero lo que no se puede decir es que carece de valor su raciocinio porque no tenga el conocimiento de las ciencias experimentales positivas que en aquel tiempo no podía darse, porque carecían de los medios para la investigación, se van consiguiendo poco a poco, y carecía también de los resultados comprobados que la ciencia ofrece después de los esfuerzos de los que investigan. ¿Creéis vosotros que ha terminado la ciencia con los descubrimientos de hoy? No. De aquí a 20, 50, 100 años, los que entonces vivan, si no son prudentes en su juicio, se reirán de los pobres conocimientos científicos de nuestro tiempo. Esto que a nosotros nos parece ahora tan grandioso y tan singular. El sustratum del razonamiento fundamental de Santo Tomás de Aquino sigue siendo válido hoy en cuanto a lo que él se propuso: la defensa de la fe, la explicación de la religión cristiana, que es como él mismo dice. Pero dejemos al sabio académico. La homilía es más que nada para comentar la palabra de Dios, o bien la misma figura del santo que se celebra, el cual es también palabra de Dios con su vida. Y yo me he fijado, para terminar, en este último punto, el himno entre los diversos himnos eucarísticos que escribió: el Adoro te devote, latens deitas. Quizá fuera este, no lo sé, no me acuerdo bien, del que se cuenta la anécdota de que el Papa había encargado a él y a San Buenaventura un himno eucarístico, a ver cuál podía ser el más adecuado. Se presentaron los dos a leerlo al Santo Padre y empezó Santo Tomás. Y según iba leyendo, San Buenaventura iba rompiendo el suyo. Y cuando Santo Tomás terminó su lectura, en torno a los pies de los dos santos y sabios, no a los del Papa, que estaba en un pequeño trono, apareció todo alfombrado de papelitos rotos, que es a lo que se había reducido el himno de San Buenaventura ante lo bien hecho que estaba de Santo Tomás. Es una anécdota que se cuenta, no sé si será histórica. Adoro te devoti, porque esto es lo que yo quiero inculcaros, queridos seminaristas. Amor, amor, amor a la Iglesia y a sus santos. Amor a los grandes ejemplos de sus maestros. Amor a la herencia. Herencia sí, que tenemos que defender y no conculcar. Un día del concilio, una noche mejor dicho, nos invitaron a los obispos españoles a acudir a una conferencia que daba para obispos el padre Raner, y después de cenar allá fuimos todos, y otros obispos de otros países. No puedo olvidar la afirmación de Raner, que fue esta: nadie podrá entender bien mi teología, mis escritos, si no lee bien a Santo Tomás, porque es en el que he aprendido todo lo poco que yo sé. Primero en este himno, fijaros cómo pienso yo que lo compuso.
Lo he leído repetidamente, lo vengo haciendo toda mi vida, nunca me cansa, ni los otros eucarísticos. Yo pienso que Santo Tomás ha hecho este esquema. Primero, la adoración, porque es la actitud fundamental de la criatura. Y va a cantar a la Eucaristía, el misterio del amor de Dios al hombre. Pues antes que nada, adorar, rendirse ante la magnitud de Dios. Adorte devote, latens deitas. Que subis figuris vere latitas, tibi secor meum totum subjicit, que a te contemplas totum deficit. Al contemplarte a ti, todo lo demás es pequeño, sobra, no sirve. Te adoro. Pero viene enseguida un nuevo paso. Adorar. En mi naturaleza humana puede surgir como un obstáculo, una tentación. Es la eterna tentación del hombre, la del paraíso, la de creerse Dios, la de salirse de la norma de la adoración. Y entonces hay que pedir fe. Con la fe vendrá fácilmente la adoración. La adoración hay que proclamarla enseguida. Con la fe hay que alimentarla en el acto. Visus, tactus, gustus, los sentidos no sirven. Inte fanitur. Solamente se cree gracias a lo que oímos. Gracias a que oigo y escucho a Jesucristo, porque creo en su palabra. Credo quid dicit Dei filius, nil hoc verbo veritatis verius. Creo en lo que él dijo. Nada hay más verdadero que la verdad de lo que él proclamó. Y yo me arrojo en sus brazos para escuchar muy de cerca sus palabras, y encuentro fácilmente la fuerza para seguir adorando, gracias a la fe que cultivo. Pero sigamos adelante. Ya ha proclamado la adoración y la fe. Y ahora la humildad. Ser humildes. Y se acuerda él de alguien que también escuchó a Jesucristo y le pidió algo con enorme fe, y con él se compara y a él quiere parecerse, el pobre buen ladrón de la cruz. Incruce lateva sola deitas, a ti glaudet simulet humanitas. En la cruz estaba oculta la deidad, la divinidad. Aquí más está oculto, incluso la humanidad. No vemos nada. Pero peto quod petivit latro penitens. Yo pido lo que te pidió el pobre buen ladrón. Señor, haz que yo esté contigo en el paraíso. Humildad. Se acoge a él, al que no ve, al que no oye, pero sabe que un día habló y le es suficiente. Y sigue con otro ejemplo. Ya no es el buen ladrón, es un apóstol que viene a su memoria y le trae también para que aparezca en el himno que está componiendo. No veo ni puedo ver tus llagas, como Tomás, sea que podamos traducir este Tomás en el sentido de que como tampoco él lo vio, o como él llegó a verlo, pero yo te confieso a ti
mi Dios, haz que yo, actos de fe, esperanza y caridad, pide ahora, haz que yo más y más crea en ti y que en ti ponga mi esperanza y te dirigiré y amarte. Fe, esperanza, caridad. Entonces ya, al llegar ahí, que ha resumido toda la actitud de la espiritualidad de un cristiano frente al misterio de la Eucaristía, ya viene la exclamación lírica. Hombre, da a mi alma poder vivir de ti, préstame menti de te vivere, este ili semper dulce sapere, y disfrutar siempre de tu dulce sabor. Y ahora, como un requiebro amoroso, pie pelicane Jesu Domine, el pelícano, el ave misteriosa que siempre ha aparecido en tantas composiciones de diversos géneros literarios, el ave que abre su propio pecho y con su sangre alimenta a sus polluelos. Lo que hace Cristo, abrir su pecho, dar su sangre. Pie pelicane Jesu Domine, me in mundum munda tuo sanguine, estoy manchado, límpiame con tu sangre. Una sola gota, cuyos una astila puede limpiar al mundo entero de sus manchas y pecados. Y termina. Jesu, Jesu, oh Jesús, a quien ahora veo oculto bajo el velo con que estás presente ante nosotros. Te pido que pueda realizarse aquello que tanto deseo, que viéndote ya con tu rostro visible e iluminado para mis ojos ciegos, pueda ser dichoso y feliz con la visión de tu gloria. Empieza adorando y termina adorando también, eternamente, en el deseo que él siente en su alma. Se explica que este Santo Tomás, que cuando predicaba en los últimos años de su vida, dicen que no miraba al auditorio. En Nápoles, en los últimos años, en la Semana Santa que predicó, arrancaba sollozos del auditorio, mientras él parecía que hablaba como si estuviera en éxtasis. Se explica que ya al final de su vida no quisiera escribir nada, porque todo le parecía paja ante lo que el Señor le había dado ver un día en que le permitió poder percibir algo en un éxtasis de amor de la belleza divina. Santo Tomás, ruega por nosotros.